Un saludo. En este video estaremos tratando la temática para la semana 9, la estilización de formularios, así como también la parte de validación de un formulario. Comencemos con la estilización. Aquí un pequeño dato. Normalmente no tendríamos ningún espacio en los inputs, por lo que puede verse un poco saturado el contenido. Así es que con un pequeño padding podemos arreglar eso. Le colocamos un padding a nuestros inputs y ya se ve de una manera más ligera. Veamos acá. Cuando nosotros tenemos los inputs y tenemos los labels sin ningún estilo, simplemente se van a comportar como elementos en línea. Veámoslo representado. Aquí lo podemos ver. Veamos esto representado dentro de nuestro proyecto. Lo tenemos aquí, que sería un form simple. Vamos a visualizarlo. Aquí ya lo tengo con estilos. Vamos a quitarle un poco eso. Aquí lo podemos visualizar. Como están como elementos en línea, simplemente lo vamos a ver un elemento detrás del otro. Si le quito el zoom, se van colocando uno al lado del otro y es algo que nosotros no queremos. Por eso, si nosotros le damos este pequeño estilo, bien, que sería este en particular, tratando los labels como un elemento en bloque, se puede dar ya ese salto de línea. Recordemos que los elementos en bloque siempre inician y terminan con un salto de línea. Por eso, con un display block ya lo podemos visualizar de una manera que a nosotros nos parezca más estética. De la misma manera, el input tipo submit lo tratamos como un elemento en bloque. Recuerden que este es un tipo de selector avanzado, con el cual nosotros le decimos a CSS qué atributo debe de tener ese elemento para que se incluya dentro de la regla. Muy bien, continuemos con la temática. Aquí podemos ver de la misma manera cómo se esperaba que ocurriera ya con las reglas de CSS aplicadas. Y veamos otras maneras en que pueden solucionarse estos problemas. La primera es colocar los elementos dentro de una tabla sin bordes. ¿Sí? Otra sería colocarlos dentro de div. Esto es para que el resultado nos quede de esta manera. Un label junto con un input. A veces queremos otro estilo de diseño. Que dé un label o la descripción al lado del campo que nosotros estamos creando. Otro estilo sería que la descripción quede dentro, con lo cual utilizaríamos un placeholder. Pero para este caso en particular de diseño, estamos tratando de que queden emparejados tanto su descripción como el campo. Bien, la forma en que estaremos trabajando sería con divs, con etiqueta div. Ya les había comentado que no hay que caer en la llamada divitis. Es decir, nosotros estamos maquetando nuestro sitio web, estamos dándole una estructura y una forma, y para eso utilizamos solo div. Div y otro div y otro div. Un div para el header, otro div para el footer, otro div para el nav. Para eso existen los elementos semánticos, pero para estos casos es perfectamente útil. Para los formularios, para emparejar los elementos, los podemos usar. Veamos entonces. Esta sería la estructura que nosotros estaríamos viendo. Si se fijan, dentro de cada div hay un label con el atributo for que le está diciendo a
qué input o a qué elemento estaría haciendo compañía. Aquí estaría el de nombre, la pareja para nombre, para apellido, para carnet. Y finalmente, fuera de todo div, tendríamos el mismo submit. Aquí tendríamos un poco de estilo, pero vamos a visualizar cómo aparece sin ningún CSS. Entonces veamos. Ese sería el form div con su estilo div. Vamos a quitarle esa referencia exacta y vamos a volver a visualizarlo. Aquí lo podemos ver. Están desordenados. Nosotros queremos que tengan un cierto orden. Entonces, vamos a colocarle esa S de nuevo. ¿Y qué estaríamos haciendo? En un principio, estaríamos colocándole cierto margen a los divs para que se separen los elementos, las parejas tengan un cierto espacio. Esto volverá menos cargado nuestro sitio web. Y en los labels, lo mismo, les estamos tratando como si fueran elementos en bloque, les estamos dando un margen superior también, una anchura en este caso del 25%, y los estamos enviando completamente hacia la izquierda. Entonces, ¿qué podemos visualizar? Veamos. De esta manera ha quedado. ¿Sí? De esta manera hemos podido colocar alineados todos los elementos. Como tienen una anchura del 25%, entonces todos los campos de texto van a alinearse luego de ese 25%. Bueno, continuemos con la temática. Aquí está igualmente ese resultado, pero ahora nos está diciendo que podemos resaltar los campos seleccionados. Esto es muy típico, que nosotros cuando comenzamos a darle un diseño y para comodidad, para mejor visibilidad, le damos un cierto estilo cuando nosotros estamos escribiendo sobre un campo. En este caso le vamos a dar un color diferente al bordeado. Aquí lo tendríamos de esta manera. Con la subclase o con la pseudo clase, perdón, focus, nosotros lo que estamos haciendo es que cuando seleccionamos un elemento, en otras palabras, cuando el foco está sobre ese elemento, le podemos dar un estilo diferencial. Para este caso le vamos a dar un borde con un grosor de 2 píxeles de estilo sólido y de un color azul marino o navy en inglés. Veamos entonces. Si nosotros le quitamos este pequeño comentario, vamos a colocarlo acá. ¿Qué va a ocurrir? Regresemos al navegador y si yo me coloco sobre uno en particular, ¿sí lo ven? Si yo le quito esto de nuevo, bien, tiene un bordeado diferente. Esto se aplica de acuerdo a cada navegador. Así es que nosotros podemos ver, ya está por defecto, pero nosotros podemos cambiárselo. Por defecto, los navegadores ya le dan el foco y le dan un estilo particular. Nosotros podemos cambiarle ese estilo. Si visualizan, ya ha cambiado. Perfecto, continuemos. Podemos también darle un cierto estilo a los elementos que sean requeridos. Es decir, si un campo es obligatorio llenarlo, podemos decírselo al usuario. De este modo, podemos utilizar la pseudoclase required. ¿Y esto qué hace? Que si un elemento tiene definido el atributo requerido, entonces se le va a aplicar el estilo que nosotros le indiquemos. Veamos a qué me refiero. En mi HTML yo he colocado un solo elemento con el atributo requerido. Sería el input nombre. Aquí lo podemos ver. Está escrita la palabra required. Bien. Entonces, si yo me voy a mi estilo y le digo
que los inputs que tengan el atributo require tengan un fondo. En este caso he utilizado el atajo y he definido dentro de esta propiedad todos los atributos. Un color tal cual, un color de fondo, un URL porque yo le voy a dar una pequeña imagen que me diga este campo es requerido. Siempre, no repeat, que esté 98% centrado. Ya vamos a ver qué ocurre en este caso. Vamos a ponerle esta imagen. Es muy grande. Y en una clase anterior me preguntaban, ¿cómo podía cambiar esto? Bueno, se puede hacer con esta otra propiedad. Con el background size, yo le doy un porcentaje o le doy píxeles, yo le estoy dando porcentaje para que se mantenga a medida que yo le doy zoom. ¿Sí? Con background size, yo cambio el tamaño de la imagen que yo estoy colocando como fondo. Así es que veamos qué ha ocurrido. Solo el nombre tiene ese require. Y aquí lo podemos visualizar. Bien. Tiene una pequeña imagen de fondo. De esa manera nosotros podemos decirle al usuario, y este campo es requerido. Pero ya vamos a ver en la parte de validaciones que podemos incluso colocarle mensajes. Bueno, continuemos entonces con la temática. Tenemos también la pseudo clase optional. Esto sería el contrario, tal que si un campo no tiene el atributo required definido o requerido, entonces va a aplicársele cierto estilo. Aquí podemos ver la regla de CSS utilizando siempre el selector avanzado para atributos. Aquí hay un pequeño error y es que este espacio no debe de estar, tiene que estar todo unido, porque si no se reconoce como otro selector. Bueno, veamos cómo ha sido aplicado. Quitémosle este comentario también. Y aquí está. Le vamos a dar un color al borde naranja a todos los que no sean requeridos. Bueno, falta guardar. Y aquí está. Justo tenía ese espacio, por eso no aparecía. Aquí lo podemos ver. Todos los que no sean requeridos tienen ese pequeño color de fondo. Perdón, ese color en el borde. Continuemos. La pseudoclase invalid. Esta se utiliza para seleccionar y darle estilo a los inputs cuando el tipo de dato que nosotros le hemos colocado no se corresponde con el tipo de campo que nosotros hemos colocado. Vamos a utilizarlo o poder verlo particularmente en el de nombre. Veamos entonces. Quitémosle igualmente ese comentario. ¿Y qué ocurre? Si yo coloco el foco sobre el campo de nombre, me dice que no es un valor válido. Con esta pequeña X, yo lo que he hecho es colocarle también una imagen de fondo. Igualmente es grande, ¿sí? Pero siempre con el background size yo le estoy cambiando esa propiedad. Bueno, le estoy diciendo que cuando no corresponda el tipo de dato, entonces me cambie a esa pequeña imagen. Si yo lo coloco acá, no ocurre. ¿Por qué? Porque en este caso está tomando en cuenta también que es requerido que haya un dato. En los otros dos no, por lo cual no hay problema. Aquí es requerido que haya información escrita. Bien, veamos ahora qué ocurre con la pseudoclase valid. La pseudoclase valid lo que hará es que si un tipo de dato ingresado es correcto, entonces me colocará esta imagen de fondo.
Veamos. Aquí aparece como incorrecto, pero si yo ya comienzo a escribir, veamos, falta guardar, perdón, falta guardar. Ok, ha ocurrido esto. En principio está como requerido. Si yo pongo el foco sobre él, me dice, falta información, porque es requerido. Si yo entonces escribo información, me dice, es información válida. Aquí, de igual manera, aparecen tal cual, aunque estén vacíos, porque no son requeridos. No es necesario que tenga información. Por eso aparece como válido. Veamos con la pseudoclase checked. Muy bien. Este ya lo estudiamos. La pseudoclase checked. Este funciona para checkbox y options en un campo de formulario tipo select. Estos nos permiten cambiar también ciertas propiedades. En este caso, en particular, le estamos diciendo que cuando un input de tipo texto, perdón, de tipo checkbox, esté seleccionado, esté chequeado, a su elemento adyacente de tipo span, recuerden, el más significa un selector adyacente. El span va a cambiar su color de fondo a amarillo. Veámoslo aquí. Lo tenemos definido dentro de este div. Tenemos un checkbox y el elemento que está justo por debajo es un span, así es que debería de funcionar. Visualicémoslo. En este caso no hay nada. Si yo lo selecciono, ok, ¿qué ha pasado? Si yo selecciono, no. Aquí está el problema. Siempre debe de estar junto el selector de atributo. Ahora sí, si yo selecciono, cambia el fondo de ese span. Continuemos entonces. Aquí podemos ver cómo debería visualizarse. Ya vimos que sí funciona. Y luego tendríamos las pseudoclases InRange y OutOfRange. Estas, ¿qué es lo que hacen? InRange me verifica si un valor se encuentra de los límites especificados. En particular para los input de tipo number es útil porque tenemos un mínimo y un máximo. Nuestro rango está entre ese mínimo y máximo. Es decir, si en este caso el InRange aplica dentro de 18 y 30 y out of range sería los valores que estén antes de 18 y después de 30. Veamos cómo funciona. Vamos a quitarle este pequeño comentario. Y si yo comienzo mi valor, si yo selecciono, vemos que está en verde. Yo eso lo he dicho, que si está fuera de rango, el color de fondo tenga un rosa pálido, y si está dentro del rango, tenga un verde pálido. Muy bien. Si yo le coloco como valor un 17, vemos que ya se salió del rango. Igual si yo le coloco un 31, ya se salió del rango, porque yo le he especificado que mi rango de valores aceptados está dentro de 18 y 30. Bien, si yo le coloco 18, sí está dentro del rango. Y si le coloco 30, también está dentro del rango.